¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. A partir de mañana y durante los meses de abril y mayo, los viernes serán días no laborables para los empleados del sector público. Así lo decretó Nicolás Maduro como medida para enfrentar la crisis energética, según el gobierno, ocasionada por el fenómeno del Niño. El decreto especial estableciendo todos los días viernes como día no laborable a partir del viernes de esta misma semana, durante los meses de abril y el mes de mayo. Y este es el debate. El polémico anuncio ha generado diversas reacciones, mientras el chavismo reclama colaboración de los ciudadanos durante los 2 meses para no introducir planes de racionamiento. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, consideró la medida como un disparate. Jesús Torrealba, por su lado, dijo que no piensan acatar el dictamen de la vagocracia, como la ha identificado. ¿Decretar los viernes como días no laborables va a ayudar a frenar la crisis energética en Venezuela? Lo debatimos en segundos, aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Venezuela se va a paralizar los viernes y comenzamos invitándolos así a responder la siguiente pregunta en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, que es la siguiente: ¿cree usted que reducir a 4 los días laborables en Venezuela va a ayudar a frenar la crisis energética? Venezuela ya registra apagones eléctricos en 18 de sus 23 estados. Sin embargo, la situación podría empeorar en los próximos días, pues sus principales embalses están cerca de la línea crítica. Veamos cuál es la situación de estas represas. En las siguientes imágenes se pueden observar algunos de los principales embalses que generan electricidad en el país y cómo han disminuido de manera dramática sus niveles. El principal embalse de Venezuela es el de Guri, que según la Corporación Eléctrica Nacional genera alrededor del 63% de la energía eléctrica en el país. Sin embargo, hoy se encuentra a pocos metros de alcanzar su nivel más crítico. Embalse del Guri. El nivel máximo de la represa debe estar en 271 metros sobre el nivel del mar. El óptimo lo alcanza con 263. Sin embargo, en la última semana registró un descenso a 244 metros. Si llega a 240, tendrá que parar algunas turbinas. Embalse Barrancas. En 2013 se encontraba en 247 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hoy se encuentra por debajo de su mínimo y se sitúa en 204 metros. Embalse Tres Ríos. En 2013, a pesar de que estuvo por debajo de su cuota mínima, 135 de 140 metros sobre el nivel del mar, a diciembre de 2015 se acercaba a 142 metros. Embalse de Camatagua. El nivel del agua en 2013 se encontraba en 300 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en el último año se encontraba en 288. Estas son algunas de las represas que han representado los niveles más bajos de agua en los últimos años. A pesar de que el gobierno afirma que es culpa del fenómeno del Niño, para la Mesa de Unidad Democrática, la crítica situación se atribuye a la deficiente administración, planificación y prevención de las políticas públicas del gobierno chavista. Vamos inmediatamente a debatir este tema. Saludo desde nuestros estudios en Caracas a Julio Montoya, es diputado por la MUDA, la Asamblea Nacional, y desde Maracaibo, Venezuela, nos acompaña Ricardo Espejo, responsable de ecosocialismo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señores, un gusto tenerlos aquí en Zoom a la noticia. Señor Montoya, quiero empezar por ustedes para saber la posición de la oposición respecto a lo que ha puesto sobre la mesa el presidente Maduro. De 5 días laborables, reducirlos a 4. ¿En qué va a aportar eso? Bueno, nosotros primero saludos, creemos que esto es un disparate más para ocultar la verdad de la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Es bueno que ustedes sepan, y todos los que nos están viendo en América, que las represas de las cuales se habló en la introducción del programa fueron hechas todas hace más de 30 años, que en los 17 años de este proceso político que vimos en Venezuela, donde se administraron $1.300.000.000.000, no se construyó una sola planta o estructura de hidroelectricidad en el país, sino que se aplicó un proceso que llamaron de emergencia eléctrica que nos costó a los venezolanos $30.000 millones, y de esa inversión
podemos asegurar que más del 80% de la misma hoy no tiene ningún resultado porque ninguna de las plantas termoeléctricas que se planificaron y en el transcurso del programa podré demostrar con nombre y apellido, empresa y dónde se pagaron las comisiones, a quién se los pagaron en el exterior, y hoy vemos como los países vecinos nuestros tienen el mismo problema del niño, pero ninguno de ellos está recortando los viernes o está tomando las medidas de apagones tan graves que estamos viviendo en Venezuela. Señor Espejo, bienvenido. Y la pregunta no es si eso va a solucionar, porque seguramente usted me va a contestar que no y que hay otros frentes que combatir. Sin embargo, ¿cómo va a aportar el hecho de quitar un día de jornada laboral en Venezuela, en un país donde muchos dirán, bueno, se necesita ser productivos en estos momentos? Bienvenido. Sí, buenas noches. Bueno, parte de lo que ha dicho el diputado, yo creo que también arranca con una seria contradicción referente a lo que son la construcción de represas de tipo para manejo hídrico y la generación de energía eléctrica a través de ese proceso, porque creo que necesariamente si se hubiese generado ese proceso estaríamos entrando en la misma problemática, que el problema es un fenómeno globalizado que ha generado una alteración de lo que son los ciclos ambientales y lo que son los procesos que se van generando entre lo que son las etapas de sequía y lluvia. En cuanto a lo que se va a generar alguna disminución, claro que se va a generar una disminución en lo que es el consumo de energía que se está generando a través de algunos procesos que corresponden al sector público. Es una medida que busca, lo mencionaba el presidente, y que pidió la colaboración de todos los sectores, que busca es disminuir el consumo el número de megabytes que se consume por parte en el Estado, en el país, y que aliviar lo que son parte de lo que es la emergencia que tenemos actualmente. También hay que destacar que lógicamente esto busca en primera instancia evitar lo que son los cortes programados. Si bien es cierto, en Venezuela se han mantenido una serie de problemas en lo que son las estructuras, la infraestructura eléctrica, también hay que ser bastante conscientes y dejar apartar la política del sector politiquero, porque tampoco el diputado menciona de que el sistema venezolano es uno de los sistemas que más ha sido atacado y que se ha buscado violentar de los distintos estados del país. Hay evidencias que han sido reportadas y que han sido levantadas por lo que son los cuerpos de investigación policial, criminalística que hacen vida en el país, en los cuales se ven cómo se generan episodios que atentan contra el sistema, que buscan atentar contra el sistema eléctrico nacional y que claro, lo que quieren generar es incomodidad en la población venezolana. Sin embargo, diputado Montoya, los venezolanos se pueden preguntar qué ha pasado con las otras medidas que se han tomado. Aquí leo que hay más de 7 años de crisis energética en Venezuela, se han tomado medidas, hay 18 de 23 estados que sufren apagones. Comenzando el año, se definieron apagones en centros comerciales venezolanos, lo recordamos, abrirán solo 4 horas al día para que estas medidas ayuden también a mitigar el problema energético en Venezuela. Es decir, esa no es la primera medida que se toma y hay un problema que se viene arrastrando. ¿Qué ha pasado con las otras medidas? ¿Cómo han ayudado, han colaborado? ¿Ha logrado salir a flote algo? Es que, Andrés, es que precisamente este es el problema. El problema es que la hidroelectricidad, que es una inversión de hace 30 años en este país y hasta más, ese proyecto nunca siguió avanzando. El proyecto supuestamente revolucionario, ecologista y socialista y todos esos epítetos que inventan, empezaron a desarrollar unos planes de termoelectricidad. El tema es que se invirtieron $30.000 millones. 30.000 millones de dólares en un plan de emergencia financiera. Mira, en plantas como esta que te voy a señalar, este es un proyecto de la planta termoeléctrica Indurquía. Llave en mano, $1.800 millones de dólares, se le contrató a la empresa Duro Felguera española y esta empresa le pagó al viceministro Nervi Villalobos en el Banco de Andorra un promedio de 250 millones de euros. Lo mismo ocurrió con la planta termoeléctrica de Bachaquero en el estado Zulia, frontera con Colombia. $2.000
1.800 millones de dólares, tiene no más del 40%, y se depositaron las comisiones en el Banco de Andorra al señor Javier Alvarado, ex viceministro. Fue tal la depravación que la plata que le dieron por el sector eléctrico, con pasaportes diplomáticos como este, abrieron cuentas en el Banco de Andorra. Solo viendo los papeles de Panamá ya se empiezan a descubrir otros negocios que tienen que ver con el sector eléctrico. Entonces el argumento que hoy da el gobierno quiere esconder que 30.000 millones de dólares debieron ser invertidos para evitar esto, porque la planificación tenía lógica. Decíamos, el país creció, tenemos más habitantes, la producción de energía hidroeléctrica no es suficiente, vamos a instalar plantas termoeléctricas en un país teóricamente petrolero. Pero el problema es que esos 30.000 millones de dólares desaparecieron de la faz de la tierra, y hoy proyectos eólicos, para hablar de una energía limpia, en Paraguaná, Estado Falcón, 100% ejecutado, pero hoy no sirve porque hubo un sobreprecio de más de 200%. Parque eólico en el sector La Guardia, en La Guajira venezolana. Planta subestación de Turén, ampliación de Tocoma. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El presidente Maduro hoy habla de la consecuencia, pero nunca habla de las causas, que en este país fue una fiesta de dólares que nos tiene en esta situación. Con que los viernes no trabaje el país no va a resolver el problema, porque nosotros sabemos que la población se va a ir a su casa a prender el aire acondicionado, a prender la televisión, etcétera, etcétera. Habla de una autogeneración en las empresas básicas, que son grandes consumidoras de energía, y dice que tienen que autogestionar el 30% cuando las plantas no sirven. Entonces son patadas de ahogado, según lo que está diciendo el señor Montoya, señor Espejo. No, yo creo que aquí también hay que ser bastante equilibrado y bastante consciente de lo que se está asegurando. Yo creo que, primero, que el diputado tampoco hace mención de que Venezuela es uno de los países que más consume energía eléctrica por habitante de toda Latinoamérica, que Venezuela es uno de los países que más consume agua de toda Latinoamérica y parte de casi toda, de uno de los países con más consumo de agua por habitante del mundo, y que estos planes que se están implementando lo decía el presidente, y eso también creo que hay un factor de que hay que tomarlo en cuenta. El presidente decía que se ha avanzado poco en algunos planes que se venían implementando. Él decía que hay unos planes de sustitución en los cuales se han venido generando, como son los bombillos ahorradores, como lo que es el aire, lo que son la sustitución de aire acondicionado por equipos de menor consumo eléctrico, lo que se conocen como ahorradores, y esto ha sido parte de la autocrítica que ha venido a generar este reimpulso que viene generado principalmente, o que tiene incidencia en lo que es el sector público en ciertos parámetros, porque también hay que recordar que el decreto también exenta a las actividades que son susceptibles a procesos productivos en ciertas áreas, a procesos de incidencia directa que tienen que ver con el desenvolvimiento de las actividades de índole susceptibles para el habitante venezolano, y que parte de que empecemos a generar también una campaña de trabajo conjunto. Además, el presidente se atrevió ayer inclusive también a pedir el apoyo de medios privados, públicos, de todo tipo de emisoras, y que fuésemos todos portavoces de un mensaje que no afecta a Venezuela, y hay que ser bastante conscientes de eso. El diputado decía que otros países no están viviendo, pero si vamos a nosotros nada más con revisar lo que ha sido la problemática que se está presentando en toda Latinoamérica, vemos como la misma Argentina ha generado lo que son recortes programados del servicio eléctrico. Colombia está padeciendo una crisis similar en lo que es el servicio eléctrico. Han generado inclusive un proyecto que intentó reducir o lograr una meta de 5% de ahorro energético en la población colombiana, y nada más se alcanzó el 4%, y lo que dejó fue al gobierno empezando a tomar medidas de corte programado también en algunos departamentos de este país. Entonces, es un fenómeno que si bien es cierto, hay que hacer revisiones en algunos aspectos, se han venido generando. Ningún país ha dejado de trabajar. Señor Montoya. ¿Aló? Ajá. Sí, el señor Montoya decía que ningún país ha dejado de trabajar. De veras que debo de admitir que no entiendo. Debo de entender, porque es que la contradicción es verdad que hay problemas energéticos en América Latina,
Pero en Venezuela sí son totalmente incomprensibles. Un país que teóricamente produce 3 millones de barriles de petróleo diario y no va a poder tener alternativas a la energía hídrica o la que produce el agua producto de estos embalses es una locura. Lo otro, yo no he visto que ni Argentina, ni Ecuador, ni Colombia, ni nadie le ha quitado un día de trabajo a un país que necesita producir, sobre todo cuando tenemos la inflación más alta del mundo. Hoy en esta entrevista, Venezuela está cerrando o abriendo este mes con 370% de inflación en lo que va del año. Tenemos un desabastecimiento impresionante en medicinas, en comida. Entonces la solución no puede ser eliminar la producción, por vida de Dios. Entonces hablan de que nosotros no hicimos mayor producción de hidroelectricidad porque somos un gobierno de vocación ecológica. Por Dios, mi compañero, con todo el respeto, el compañero del debate, está hablando de que trajeron unos bombillos para sustituir y disminuir el consumo. Esos bombillos tenían una cantidad de mercurio que hoy Venezuela tiene un grave problema por la disposición final de esos bombillos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema es que este país gastó 1.300.000 millones y no los invirtió en desarrollo, no lo invirtió en sustitución de energía. Ahí hablé de los parques eólicos que están instalados, empresas que operaron con más del 300% de sobreprecio. Entonces, el presidente Maduro no puede invitar hoy a Venezuela a lo que él no ha hecho, a ahorrar cuando no ahorran, a ser eficiente cuando el gobierno no ha sido eficiente. Hoy yo le pido al presidente Maduro que reflexione, que invite a todos los sectores políticos a una mesa de trabajo para el problema de electricidad, entre ellos a los trabajadores que, por cierto, están protestando en este momento porque no tienen cómo operar. Y el problema no es nuevo para Venezuela, señor Espejo. Si lo ponemos en contexto, hubo una muy grave crisis también en el 2009 y están diciendo incluso que esta crisis hoy por hoy es muchísimo más grave que la que ocurrió en ese año. Incluso no solo en Venezuela, como usted bien lo decía, en Ecuador, en Colombia se está viviendo también el problema. El niño es un fenómeno que se anuncia y se detecta con suficiente anticipación, también es uno de los argumentos. ¿Por qué no se estuvo preparado para eso? Y las medidas que se toman para algunos son, insisto tal vez en la palabra, patadas de ahogado, de último, de no saber qué hacer al final. Es decir, la crisis no es nueva, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Sí. También hay que recordar que, tú dices que el fenómeno del niño es un fenómeno predecible. Yo creo que eso es una concepción que es errada, porque lo que se puede, el fenómeno del niño es un fenómeno que se determinó lo que es el tipo de cambio de alteraciones que se producen en el cambio de estaciones, pero el fenómeno, la prolongación de cada una de estas estaciones o el tiempo en el cual se va a prolongar el fenómeno es algo que se extiende o que se disminuye dependiendo de una dinámica diferente que va asociado a las corrientes que se van emitiendo en diferentes direcciones. Hay que recordar que hay procesos que convergen, uno es el fenómeno del niño, otro es el fenómeno de la niña, y van a converger en un proceso de que cambia drásticamente las previsiones. Si bien en un escenario anticipado el proceso era de una manera, este año ha sido el efecto ha sido mucho mayor y azotado con mayor rigurosidad casi todos los países de Latinoamérica. Entonces no es un proceso que sea 100% previsible. En cuanto a lo que son patadas, creo que el Ministerio también de lo que compete al área de energía eléctrica ha venido haciendo inversiones en lo que es interconectar una serie de cantidades de megawatts al sistema, y lo que, vuelvo y repito, lo que busca esta medida es frenar lo que es llegar al tener que aplicar racionamientos severos en la población venezolana. Eso lo explicaba el presidente. Yo creo que también en la parte de la productividad hay que revisar también el decreto de manera objetiva. No está buscando paralizar lo que es la actividad productiva del país. Bueno. Lo estoy escuchando, señor Espejo, lo escucho. Ok, vamos a hacer una pausa y después hablamos de qué es lo que se pretende con esto, si hay una meta para cumplir, como bien lo decía el señor Espejo. En Colombia se hablaba de un 5%, de que los colombianos lograran ahorrar el 5%, y esa era la meta que ponía el gobierno para los colombianos. ¿Hay esa meta en Venezuela? ¿Cuál es la meta?
Vamos a revisar en @NTN24Zoom nuestro tuit. ¿Cree usted que reducir a 4 los días laborables en Venezuela va a ayudar a frenar la crisis energética? ¿Qué dice Francisco Acosta? Dice, la crisis energética es producto de la crisis económica. Si se deja de producir, la crisis se acentuará aún más. Aleja 319 nos comenta, creo que Maduro hace lo que puede, lo veo preocupado por su país. Y el Itzba B nos dice, claro que no, solo quieren paralizar el país en medio de una crisis, más días libres no es la solución. Ya volvemos. Otro más, Xiomara Pérez, serviría si todos los venezolanos participaran, como ocurrió recientemente en Colombia. Ya volvemos, ahora sí.